Ahí está. Bueno, buenas noches audiencia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a la Sachi Talk número 18. Recordemos que esta es una iniciativa de GDG Sachilas, en el que mensualmente pues tenemos de todo un poco unas charlas con grandes expertos para aprender de ellos y bueno, ir mejorando nosotros, ¿no? Ahora quiero presentarles a Jorge Cano, un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo presencialmente hace un año en San Francisco, justamente en un evento de Google I/O y bueno, hemos tenido una bonita amistad. Creo que le voy a dar paso a él. Viene con un buen tema y creo que cualquier novedad, cualquier pregunta, pues bueno, la vamos a ir viendo. Yo voy a estar atento al chat y al finalizar la charla, pues también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, buenas noches, Jorge. Buenas noches, gracias por la intro. Sí, es verdad, el año pasado nos conocimos en persona, aunque debo decir que nos conocimos hace bastante ya, ¿no? Eh, en, en la vida real, ¿no? Internet, básicamente. Porque ahora la vida real es Internet y el pasto es la virtualidad, ¿no? Pero bueno, gracias por la invitación, debo decir. Si me ven cara un poco de cansado es porque es un poquito tarde, pero bueno, no me quería perder, digamos, la posibilidad de estar acá. Y decidí llamar a esta charla APD, ¿no? Agentes por doquier, eh, porque pasamos, ¿no? Del bytecoding, ¿se acuerdan del bytecoding? De ese mundo cruel, duro, que era el bytecoding, a algo más de ahora vamos al mundo de lo que son estas generosas, o este nuevo mundo agéntico. Perdí el clicker, deben un segundo, voy a representar, porque perdí mi clicker, ahí estamos. Ahí se ve, ¿no? Se ve bien, se ve todo. ¿Sí? Se ve bien. Perfecto. Bueno, un poco sobre mí. Me cuentan como arroba jorgecano dev en Instagram. Soy, bueno, era hasta hace unos días CTO. Ahora estoy descansando, disfrutando un poco de la vida del que descansa, ¿no? Un poco el que no está viviendo en todo esto. Hace 10 años, hace poquito cumplí 10 años como Google Developer Expert. El Google Developer Expert es un programa para no empleados de Google ni gente del gobierno, en el cual accedes a información, accedes más rápido a contenido, tenés línea directa con Googlers y demás. Y soy el Google Developer Expert en Angular Inference. En el pasado fui también de web, antes era todo como más uno, ahora está dividido. Llevo casi 20 años como desarrollador, pasé por arquitectura, como CTO, o sea, pasé por todo, ¿no? O sea, mi primer trabajo fue comentando código, o sea, comentaba el código de otros, y llegué al punto de hacer, digamos, que todo el path de la carrera de ingeniería. Si me ven que miro para el costado es porque estoy viendo si escriben algo del chat o lo que sea. Si quieren escribir, no hay ningún problema. Y vamos haciéndolo ahí un poco ahí más entretenido. Bien, ¿qué pasó? No sé si vieron, pero la intro me la vi, hice medio futurista, ¿no? Ahí toda media bonita, medio cyberpunk. Y el tema de la AI, de los agentes y todo eso, ¿no? Es como la AI es el nuevo cripto, todos los que eran cripto bros se pasaron a la AI, y lo que hace es generar mucho humo. Y la verdad es como que quiero que esta charla realmente sea con unos fundamentos técnicos muy fuertes, una base muy grande, y no quiero sacar un poco el humo de todo eso. Entonces dije, bueno, vamos a ponernos los trajes, ¿no? Un poco más bonitos, y vamos a salir a un tipo de charla más arquitectónica, ¿sí? Vamos a buscar perfiles muy técnicos, perfiles o no tan técnicos, pero sí muy tech, que entiendan todo esto. Entonces, le terminé cambiando el nombre a la charla en el medio, aunque es válida, ¿no? Agentes por doquier, porque es lo que hacemos hoy en día, todo. De hecho, esas slides ni siquiera las hice yo, las hizo un agente de Notukelem, no sé si lo ven ahí abajo, no sé si acá abajo se llega a ver, pero básicamente le dije a Notukelem qué es lo que quería, le di mi base de conocimientos, todo lo que yo quería, después agarré, las edité y demás, pero sí me movió a un mundo mucho más agéntico. Y acá la primera pregunta es, ¿cómo hacemos que nuestros mundos sean agénticos, ¿no? ¿Cómo es esto de las empresas agénticas? ¿Cuál es la arquitectura del software asistido por la AI en el 2026? Porque tenemos que salir del mundo del bytecoder, por suerte duró muy poco, o sea, cripto duró más que los bytecoders, lo cual está bueno porque ah, eh, vi cosas terribles con todo esto. Pero lo interesante es cómo pasamos para el multiple agent, ¿no? Esto de la gran escala de agentes. Para quienes lo sepan, si seguramente en su día a día, aunque no lo sepan, están usando agentes constantemente. Pero, ¿cómo se crea un agente? ¿Qué es y no? O sea, ¿por qué tenemos que usar una arquitectura defensiva? ¿Cuáles son los fundamentos del software?
de hoy en día que tenemos que entender para esta AI que genera, esta AI generativa, ¿no? Que genera cosas, ya no solamente responde, sino que genera. ¿Cuáles son los patrones que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es un SPDD? ¿Cuál es el patrón de control empresarial también? O sea, ya no es solamente qué usamos, ¿no? Si usamos TDD, ¿no? Eso de el Test Driven Development, de primero escribo el test, de yo espero que esta función devuelva 3, y vas a escribir la función y retornas 3, y de ahí la vas modificando hasta que siempre los test pasen. ¿Y cuál es una infraestructura nativa? Así como en su momento era un Apache para un PHP, y después pasamos a servidores con microservicios y todo eso, ¿cuál es la infraestructura nativa y cuál es la gobernanza que tenemos sobre la AI? Y uno cuando va a Twitter ve este tipo de cosas, ¿no? Y dice, ok, la infraestructura para que poder a la producción de los agentes de AI, ¿no? Y se encuentra con esto. Y no está mal, ¿no? Cuando se infecta tanto de Twitter uno o de cualquier tipo de estos, de los genios de la AI, y lo primero que te da el sentido es, ok, la AI va a reemplazarme, ¿no? O sea, mi trabajo se va, no voy a conseguir trabajo ni de plomero, ni de carpintero, ni nada por el estilo. Pero sí quiero darles conceptos para que entiendan por qué la AI no nos va a reemplazar y qué tenemos que empezar a enfocarnos para que la AI no nos reemplace, ¿no? Y para que sea nuestro motor. Entonces, el primer concepto que quiero hablar es un concepto de hacking muy conocido que se llama Man in the Middle, que lo que hace es básicamente, acá lo muestra muy, muy básico, ¿no? El usuario emite mensajes, ya puede ser un usuario, una contraseña, un texto o lo que sea. El Man in the Middle lo que hace es modificar estos mensajes y utilizar lo que tenía, ¿no? Este es un poco el concepto de Man in the Middle a nivel de ciberseguridad, de hacking, ahí existió. Entonces dije, esto es un muy buen concepto para hablar en el nivel del código, ¿no? En el nivel de la AI. ¿Cómo funcionaba la AI hasta hace muy poco? O se sigue usando, hay gente que la sigue usando así. El humano pide, ¿no? Créame una API para las cosas del usuario, haceme esto, haceme aquello. El agente es un copiloto, analiza, busca patrones, hace el código, genera un draft de pull request o lo que sea, ¿no? Nos dice, bueno, ya lo terminé y uno lo va a testear y demás. Pero sí, dije, uno lo va a testear. El humano termina revisando y aprobando las cosas. Ejecutamos los tests o miramos que se ejecuten los tests, revisamos la lógica, revisamos la seguridad y las buenas prácticas. O es lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, pasamos a este man in the middle, ¿no? A nivel código y a nivel todo. Hoy en día podrían pensar en su empresa, ya sea muy grande o muy chica, cómo hacen los demás ciertas cosas, ¿no? Los demás agarran y le pasan un documento, le pasan un mail a Gemini, a Claude, a GPT, a quien sea, y le dice, ¿qué contesto acá, no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Entonces, siempre es el humano el que pide a la AI. La AI genera y el humano revisa o le gusta, o esperamos que revise, ¿no? Si no, terminan revisando, llegando cosas como complejas. Entonces, ahí es donde cambia el mundo. Esto es chat, ejecuto, resuelvo. Chat, ejecuto, resuelvo. Pero hay dos veces es las en que interactuamos la persona. La persona interactúa dos veces. Pidiendo, revisando, pidiendo, revisando, aceptando. Entonces, el concepto que justo hoy estaba con esto es el de human in the loop, ¿no? Que somos approvers. Pasamos de ser los pilotos a ser los copilotos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la AI, el agente, ¿sí? Que está preparado para una cosa específica, es el que arranca el workflow. El agente, cuando recibes un mail, lo procesa, decide, toma toda la información necesaria basada en el conocimiento que tiene la gente, ejecuta todo lo que tiene que ejecutar, y una vez que tiene el draft preparado, te pregunta a vos, ¿está bien o está mal? Si está bien, se termina, se manda el mail, se ejecuta la task, se crea el PR o lo que sea, se mergea el PR, y si está mal, vuelve a agarrarlo. Entonces, miren con qué poco cambia demasiado la situación. En una necesita de nosotros, en el otro simplemente somos aprobadores. En una no hace nada si nosotros no decimos nada, pasa de ser reactivo a ser el iniciador, ¿no? El activo. Entonces, con un poco esto en mente, y por qué lo puse al principio, para entender el flujo al que vamos, al que estamos pensando y al que se mueve, quiero hablar de la ruta de arquitectónica, ¿no? ¿En qué tenemos que pensar? Que son 4 puntos muy importantes: el por qué, el qué, el cómo y el dónde. ¿Cómo cambia el paradigma? ¿No? El por qué del cambio del paradigma, el qué,
qué anatomía usamos, cuáles son los bloques cognitivos, cuál es la madurez de los agentes, el cómo, patrones, SPDD, protocolos interoperativos, el MCP, los skills, ¿no? Y todo lo que tenemos hoy en día, los connectors, y el dónde. ¿Dónde se carga todo esto? ¿No? Porque es todo muy lindo, los agentes, sí, pero ¿dónde va esto? Entonces, no sé si vieron esto, pero es como algo muy común. El software 1.0 eran reglas específicas, ¿no? O sea, viene una variable, se ejecuta una función, se toma una serie de decisiones y se devuelve un dato. Siempre era lo mismo. Un paso tras otro de la misma forma. No importa si era programación orientada a objetos, programación, o sea, siempre fue igual. Entraba un clic, entraba esto, entraba aquello, y se ejecutaban una serie de pasos y se acabó. Así fue la programación 1.0. No sé si alguno de ustedes la vivió, yo sí. Por eso llevo casi 20 años en esto, ¿no? Después el software 2.0, ¿no? Fue como un gran cambio, un gran cambio. ¿Por qué? Porque empezó a aparecer de una forma, o sea, la inteligencia artificial, machine learning, todo esto viene de hace muchísimos años, no es que viene de ahora, pero se pudo dar en gran escala. Entonces el software 2.0, que es el tema de que cambia el aprendizaje. Hay una capa de entrada, una capa oculta, que son los pesos, ¿no? Los pesos es la importancia, y ahí es donde arranca todo el mundo de las capas de decisiones, ¿no? Estos modelos de machine learning, básicamente, y una capa de salida. Con esto se pudo entrenar imágenes, se pudieron entrenar un montón de cosas basado en esto, en pesos, ¿no? O sea, yo le entrego 100 imágenes de una persona con la remera de Argentina y le digo, todas estas son personas con remera de Argentina. Entonces aprende, ¿no? Toma peso. Si yo le mando a alguien con la remera, iba a decir de Racing, pero claro, estamos en Ecuador, ¿no? Medio difícil tema de Racing. Le entrego otra con la remera blanca y gris, y celeste, y puede entender que sea otro o que no sea, ¿no? O le entrego fotos de gatitos y después le entrego una foto de un muffin con cara de gato y que entienda si es un gato o no es un gato, ¿no? Esa es como un poco mejor. Y acá hubo un piso que fue el de la accesibilidad, ¿no? Que es donde empieza el bytecoding. ¿Por qué? Porque se empieza a poder tomar como decisiones basadas en peso, ¿sí? Que fue el inicio de todo esto. Y después llega el nuevo punto, el nuevo techo. Aguanta Racing. Bueno, alguien sabe quién es Racing ahí, bien. Igual yo no soy de Racing, pero claro, justo dije blanco y celeste, es como que me iba todo junto. Entonces empieza con un nuevo techo, que es el software 3.0, en donde el código es un contexto en realidad. Deja de ser el centro de decisiones, el centro de pesos o el paso a paso. Basado en esto, ¿no? Y en esta hermosa imagen que hizo nuestro amigo Nano Banana, tiene un entendimiento. Hay un core que es el LLM, ¿sí? Que es el Large Language Model, ¿sí? Que es el core, es la base, ¿sí? Es lo que está entrenado ya. Después tiene APIs externas, que es todo lo que le vamos dando de data. Tiene una base de conocimiento vectorial, ¿sí? Toda la base de conocimiento está basada en vectores, son multidimensionales, tiene una capa, un puntito, todo muy bonito, pero bueno, importante, lo que hace es orquestar un montón de cosas para poder hacer acciones. ¿Bien? ¿Qué es lo importante? Bueno, acá tenemos un punto, ¿sí? La IA hoy en día es, por así decirlo, un serrucho, ¿bien? Tiene puntas, o un cuchillo de estos de serrucho, ¿no? Se llaman igual, supongo que en todos lados se llama serrucho, y si no, lo que sabemos es que tiene puntas. Tiene muy buen análisis matemático, o sea, todo lo que sea cálculo es muy bueno, pero después tiene cosas media raras, como vos hoy en día, y los invito a todos a decirlo esto, pregúntenle si les conviene ir al lavado de autos caminando o ir en auto diciéndole que está a 2 cuadras. Y posiblemente les diga que vayan caminando, pero ¿para qué van a ir al lavado de autos caminando si ustedes quieren lavar su auto, su coche, su camioneta, lo que tengan, ¿no? Entonces, este tipo de aristas en donde si no le da todo el contexto o no entiende o no lo hace, no tiene un razonamiento matemático, porque el razonamiento matemático es que caminar 2 cuadras puede ser más rápido que el tráfico, ir a prender el auto, buscarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá está el principio entre las alucinaciones y todo esto, ¿no? Que es un padrón que si no tiene una resolución humana, alguien que lo esté supervisando, no puede avanzar de una forma correcta. Y acá viene lo interesante, ¿no?
¿Por qué de los fundamentos importan? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un fundamento a la hora de desarrollar software? ¿Por qué le tenemos que dar una serie de instrucciones? Hoy en día Gemini, Claude, Codex de OpenAI, lo que tiene es un montón de reglas, un montón de skills, un montón de Claude MD, Gemini MD, Agent MDs, que lo que hacen es darle fundamentos. ¿A qué vamos con esto? Esto de acá es como, es el famoso bytecoding, ¿no? Yo le tiro, le tiro, le tiro, le tiro, le tiro y que haga algo. Lo que nosotros tenemos que pensar a la hora de hacer sistemas con AI, y si pensamos en agentes, es siempre estar desarrollados y guiados por pruebas. El famoso TDD. El TDD ya no existe como era antes, ¿no? O sea, ahora hay patrones profundos, defensivos, para poder manejar esto. Manejar capas lógicas, hay un montón de cosas que vamos a hablar, pero sí, manejar hoy en día Markdown termina siendo casi nuestro lenguaje de programación, ¿no? Entonces, el diseño defensivo lo que nos propone con módulos profundos es que no arruinemos las cosas. ¿Por qué? Porque cada módulo nuevo que agregamos, cada funcionalidad nueva que agregamos, cada cosa que fixeamos, porque estaba mal en un pasado, vamos a decirlo, si no tengo un TDD, si no tengo pruebas hechas para todo, lo que puedo hacer es que arreglando esto, rompo aquello. Entonces es muy importante que siempre todo salga por un test-driven development, ¿no? Hay otros modelos que se pueden hablar, o sea, que ya existen, que están bien hechos para AIs, pero todos se basan en, primero escribo los tests, escribo los términos de aceptación, o sea, por qué es aceptable este módulo nuevo, por qué es aceptable esta feature nueva, y después escribo el código. Entonces la IA tiene el contexto, tiene los tests que tiene que ejecutar, tiene las reglas de aceptación y después ejecuta todo lo demás. Entonces cuando ejecuta todo lo demás, que es el código, que hoy en día el código es lo más barato, tiene que haber pasado todas las pruebas, tiene que haber pasado todos los términos de aceptación y con eso y con el compilador, con los linters y todo, van a tener un software no tan solo testeable, sino que mucho más confiable. Entonces, así cambia un poco el core, el flujo y cómo funciona o cómo es la anatomía de un workflow normal contra un agente. Porque hoy en día el agente puede hacer cosas. A la gente le podemos pedir que ejecute workflow, que era lo que hablábamos antes. La diferencia es que antes para nosotros un workflow era un algoritmo directo, ¿no? Vamos a hablar de 1000 tipos de algoritmos, de lo que ustedes quieran, pero básicamente un algoritmo se ve así. Tenemos una serie de pasos, tenemos condiciones y tenemos un final. Sin mucho más. Que en el paso 2 puedo meter AI. Sí, podés tener un conector, puedes tener lo que vos quieras. Que en el paso 1 podemos, no importa qué hacemos. Este era el flujo de trabajo hasta hace muy poco. Ahora, cuando los agentes son accesibles, la forma de crear agentes es muy fácil. O sea, crear un agente hoy en día es fácil. El tema es no arruinar todo creando el agente o dándole contexto válido o no gastarnos 3 millones de tokens por día. Empieza a elegir esta dinámica de agentes autónomos. Bien, lo importante de los agentes autónomos, o qué es lo que pensamos de los agentes autónomos, o qué es lo que nosotros nos movemos sobre el agente autónomo, es que siempre vamos a tener un LLM que es el core. Puede ser un core pago por API o podemos tener nuestro propio core. Yo estoy muy, muy, muy obsesionado con el tema de que cada vez los tokens van a ser más caros. Hasta hace poco pasó. Ahora Anthropic dijo, a partir de ahora van a tener más contexto, más esto, más aquello, más tokens, la. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos pagando APIs, ¿no? O tokens, básicamente, lo que va a pasar es que dependemos de las empresas y tarde o temprano esto de token gratis, que es lo que tenemos básicamente hoy en día, de toda la electricidad que gastamos y todo lo que gastamos, que se basa en inversiones, o sea, los tokens los tenemos subvencionados, esos LLMs que estamos trabajando ahora, si usan Claude, si usan Gemini, si usan GPT, si usan Ziptic o el que sea, están 100%, estamos pagando el precio con descuento, básicamente. Entonces, sí, les digo, hoy en día pueden probar Gema 4, ¿sí? Que ayer sacaron algo que va 3 veces más rápido, o sea, te entrega 3 veces más tokens por segundo con la misma computadora que tenías. Pero bueno, ¿qué es lo importante del agente autónomo? El agente autónomo siempre se va a basar en un core, ¿sí? Que es su LLM, y extras. Le vamos a dar una base de datos propia, le podemos dar APIs propias, nuestro código y el search. ¿Por qué le vamos a dar todo esto a un agente? Bueno, dependiendo de lo que queramos. O sea, estas son opciones. Pero le podemos dar
procesamiento de emails, ¿no? Que pueda leer nuestros emails y preparar contestaciones, que pueda ver nuestra base de datos, si la vectorizamos encima, va a ser más fácil leer, entonces puede trabajar mejor. Entonces, todos los procesos que hoy en día, o que hacíamos con flujos, ¿no? Yo hasta hace poco trabajaba en una empresa de un CRM inmobiliario, ¿bien? Y lo que se hace, hay algo muy, muy interesante en todo este mundo inmobiliario, que es una CM, que es un análisis como de mercado, ¿sí? De comparativa de mercado, de cómo está tu propiedad para vender versus otras propiedades del mercado. El workflow es caótico porque tienes que hacer 1000 comparaciones, tienes que ver qué hay publicado, qué no hay publicado, qué se vendió, qué no se vendió y todo eso. Hoy en día, si fuese un agente, sería mucho más fácil, porque si le damos todas las instrucciones al agente, el agente es el que aprende cómo hacerlos, cómo validarlos, qué hacer, cuándo hacer, qué es un comparable real y qué no es un comparable real. En vez de nosotros estar haciendo queries contra la base de datos y después poniendo 2 millones de ifs distintos. Entonces, uno de los puntos importantes es entender de que este flujo, que era con el que aprendimos todos a programar seguramente, ya no es lo que hacemos, ¿no? Es otra cosa como muy distinta. Este flujo es al que vamos a movernos. ¿No vamos a mover mañana? Y posiblemente no. Pero sí tienen que entender de que esto es lo que nos estamos moviendo. Es todo más dinámico, por lo tanto tenemos que ser capaces de poder orquestar este sistema y manejarlo de una forma un poquito más compleja. ¿Cómo se maneja esto? ¿No? Porque ahora viene el bucle cognitivo. Les dije que me iba a poner un poco técnico en esto, pero código ya no hay más, ¿no? O sea, levante la mano quien escribió una línea de código en el último mes. ¿Vieron? Nadie levantó la mano. O si están viendo grabado esto, nadie levantó la mano. ¿Pero por qué? Porque ya el otro día justo hablaba con un amigo de, no recuerdo la última vez que escribí una línea de código. Ahí alguien levantó la mano, mirá. Alguien escribió una línea de código en el último mes. Ahora dos. Ahora que dije eso, todos escribieron línea de código, ¿no? Yo literalmente no me acuerdo cuando escribí mi última línea de código. No lo recuerdo, pero ¿por qué no lo recuerdo? Bueno, revisar sí es parte de lo que hablamos, ¿no? El human in the loop. Pero, ¿por qué ya no escribimos línea de código? Porque eso es lo más gratis. O sea, antes que lo que era más caro, que era el escribir, ¿no? Estar ahí picando las teclitas y tener nuestros teclados super fancy que suenan de distinta forma y todo eso, que el RGB y tal, pasó a ser lo de menos. O sea, yo hasta a veces aprieto espacio para hablarle a Claude o a Gemini o a GPT para que lo haga él. ¿Por qué voy a ponerme a tipear, no? Es como que ya ni tengo ganas de tipear. Es como, mirá, necesito un agente que me haga una reunión para que entienda todo lo que quiero, ¿no? Y me genere todos los tickets y esos tickets se procesen, ¿no? Y se evalúen y todo. En realidad yo creo que no nos estamos haciendo vagos, que es justo lo que veo ahí, sino de que sí subimos un nivel de abstracción. Y esto es muy importante, o sea, si entendemos muy bien las bases, o sea, el que era un muy buen dev pasa a ser casi un arquitecto, ¿no? Entonces, si aprende bases y más fundamentos y demás, es como que todos subimos un nivel más en la abstracción, ¿no? Me acuerdo cuando aprendí a programar, que programaba en papel, literalmente, papel, lapicera, y hacíamos todo el flujo en pseudocódigo. Cuando pasé a escribir en el blog de notas, fue como, wow. ¿No? Y cuando me dieron el primer IDE, que no, era el Notepad++, que me autocompletaba, decía, no, pero ¿para qué me va a completar mi while si yo sé cómo hacerlo? Y era como, uff, a la tercera vez es como, bueno, aprieto W y espero que me escriba while y apretar el tab. Y cuando pasé un IDE que me importaba automáticamente los imports, porque yo aprendí a programar en Java, Java 2, creo que era, Java 3, Java 4, no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo. Era como, me autoimporta, ¿no? Y ahora es como, bueno, ya nadie escribe código, ¿no? O sea, es como, sí, yo uso Antigravity porque tengo las APIs ahí y cuando escribo documentos y markdowns y tal, me gusta verlo rápido. Pero si no, podríamos hacer full terminal o full app, ¿no? Hoy en día Gemini Enterprise es una app espectacular, Cloud App es una app espectacular, Codex, no sé si tiene app, la verdad es que no lo pago, pero bueno, la vida mía. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los bucles cognitivos? ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? El núcleo tiene una serie de pasos y funciona de esta forma. El primero es el razonamiento. Perdón. El primero es la percepción, razonamiento, planificación, acción, va a memoria, que es el aprendizaje, hay un evaluador de razonamiento, vuelve a la percepción y así constantemente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando le escriben al chat y tienen el modo de pensamiento? Que empieza a razonar, que empieza primero a entenderlo. Dice, bueno, Jorge me dijo esto, ¿no? Y ahí empieza a razonar. Bien, si Jorge me pide esto, que es la percepción de lo que me dijo Jorge, es
¿Qué APIs necesito? Jorge me mandó a buscar un mail. Ok, ¿tengo la herramienta para eso? La tengo, listo. Voy y busco. Empieza con todo el razonamiento de todo lo que tienen que hacer, ¿no? Una vez que razona lo que tienen que hacer, dice, bueno, tengo que agarrar esta herramienta, tengo que bla, 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 hago la planificación. ¿Qué es el plan? ¿Qué es el modo más importante? Su tiempo hoy en día tiene que estar acá. Si ustedes pasan el 90% del tiempo, ¿no? Iba a hacerle la del Fernet, siempre lo digo, no tomo alcohol, pero me parece como muy buena analogía, la analogía del Fernet, ¿no? Es como el Fernet es 70% de Coca-Cola, 30% Fernet, ¿sí? Es como un trago muy argentino, que es un 70-30, algunos lo toman de alguna otra forma, y yo siempre digo, nosotros antes hacíamos el 70% de las cosas y el 30% lo hacía la AI, ¿no? Y ahora pasamos a la viceversa. El 70% lo tiene que hacer la AI y el 30% lo tenemos que hacer nosotros. 30%, ¿sí? Porque hay que revisar, ¿no? El código que hace y todo eso. Bien, y la planificación es el primer paso más importante que tenemos. Más allá de lo que pedimos, está en el modo planificación y entender que la planificación es el paso más importante, es lo más importante. ¿Por qué? Estoy como siendo redundante. Pero la planificación va a hacer que el entendimiento y el razonamiento sean el correctos. Y si lo corregimos, cada vez que corrijamos algo en modo planificación, va a volver a este punto y va a volver a hacer este camino. ¿Bien? ¿Por qué va a volver a hacer este camino hasta que lo tenga completo? Porque nosotros no queremos el loop completo. Por eso somos el que corta el loop, ¿no? Y por eso el human in the loop. Porque nosotros vamos a cortar el loop acá en la planificación hasta que esté bien hecha, para que sí haga todo el avance, sí persista las cosas, sí aprenda, sí haga esto, sí ejecute el código, sí envíe un mail, sí lo que sea. Pero es muy importante entender cómo es este bucle. Porque no tan solo nos sirve a la hora de programar, ¿no? O sea, mañana cuando tengan el ticket ese que tienen que hacer, que copian el ticket, se lo pasan y lo que tienen que hacer es entender qué es la prospección, cuál es el razonamiento y sobre el razonamiento hacer una buena planificación. Si ustedes entienden esta parte de acá, esta parte siempre va a salir mucho mejor. Siempre. Y si ustedes quieren hacer un agente, que es como lo que está, a lo que nos estamos moviendo, por suerte, vuelvo a decir, no es el bytecoding, son los agentes, eso me pone contento. Es importante aprender la parte de que si hacemos bien esto, ¿sí? Que esta es nuestra parte, el aprendizaje va a ser el bueno. Vectoriales en las bases de datos, tener un RAG, usar caché y un montón de cosas que van avanzando. Y basado en esto, siento que estoy hablando mucho, ¿no? No me quiero súper pasar porque por si hay preguntas. Hay 5 niveles, ¿sí? De cómo funciona el framework agéntico en la empresa. Si mañana ustedes quieren poner un agente, no deberían ir y hacer un agente, ¿no? Que haga de todo. El primero, obviamente, es el nivel 0, porque en la programación se cuenta de 0 y es todo lo que está bien. Y en los países que el planta baja es 0, me parece válido. ¿Cómo es en Ecuador? Es una pregunta muy importante para mí y los que estén en YouTube, déjenlo en el chat. Si su país empieza con 1, o sea, si la planta baja, el suelo, el ground es 1, a mí me preocupa eso, ¿no? En Chile es 1, ya lo sé. Sí, y tiene una estrellita para que la gente lo entienda. Planta baja en PB, bien. ¿Vieron? Es importante saber eso. Un importante conocimiento que tienen que tener. Bueno, entonces, nivel 0, vamos a lo importante. Sistema no agéntico, ¿no? Todo el mundo es manual. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Empezar a entender. ¿Por qué? Porque una vez que entendemos que es toda la manualidad, vamos a pasar al nivel 1, que era lo que hablábamos al principio. Automatizaciones basadas en reglas, ¿no? Que son agentes reactivos. Reaccionan a lo que nosotros le pedimos, que es esto de lo que hablábamos de man in the middle, ¿no? Yo le pido, la AI, el agente hace, bueno, en realidad sí, bueno, es un agente, sí, el agente va a hacer y nosotros vamos a definir si está bien o mal y iterar. Después tenemos agentes con herramientas, que ahí viene la ejecución aumentada, que es cuando le damos APIs, cuando le damos un RAG, cuando le damos una vectorización, ¿no? En la base de datos, o le damos la conexión al Gmail o lo que sea, ¿no? Esto es, ya el agente empieza a hacer, digamos, con más cosas. Sigue necesitando de un usuario, ya sea que esté invocado por API o lo que sea, ¿no? O sea, estoy en mi procesamiento, toco mejorar esta foto, va a Nano Banana, me la mejora con todo lo que yo le di y vuelve. Entonces ya tiene un proceso más validado.
Después tenemos la autonomía, ya parcial, en este caso, y tiene memoria persistente. Acá sí podemos usar un rack, podemos usar la vectorización y reescribirla, podemos usar memoria, podemos usar un second brain, o sea, tenemos como muchas cosas para hacer, pero acá sí el agente empieza como un planificador semiautónomo, ¿no? Como que ya se maneja solo. Pasamos al human in the loop. Luego, y ahí viene el punto más importante, que es como el final, somos agénticos. Lo que quiere decir es que tenemos un orquestador de agentes que basado en diferentes cosas va hablando el famoso agent to agent o el A2A, que el agent to agent lo que hace es, se ejecuta un workflow, ¿sí? Por algún motivo, llega un mail, no sé, son las 6 de la mañana, lo que sea, pasó algo en la base de datos, ¿no? El agente toma eso como un trabajo, empieza un workflow, y el agente, al ser específico, maneja solamente lo que sabe manejar. Entonces lo que pasa es que mueve su dato a otro agente, de agente a agente. Y ese es el agent to agent o el multi-agent, que es un nivel de aprendizaje mucho, mucho más alto. ¿Sí? Entonces, pasamos a que este ya tiene una autoridad, el nivel 4, tiene una autoridad mucho más fuerte, ¿no? En donde nosotros somos los selladores, somos los approvers. Pasamos a abandonar toda la tarea que es más pesada, ¿no? La que es el bucle, ¿no? La que haríamos todo el tiempo, y pasamos a tomar decisiones, ¿no? Subimos ese nivel. Bien, hay muchos patrones de diseño, ¿sí? Están los más básicos, están los más complejos, de lo que veníamos hablando. Está el prompt chaining, ¿no? Prompt 1, prompt 2, prompt 3. Se van ejecutando, que era lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo están diseñados. Entonces tenemos este, que es el base, que es casi un secuencial, entre comillas, que lo que hace son ejecutar prompts, ¿no? Ejecuto este prompt, después ejecuto este, después ejecuto este. Y cada uno va tomando las condiciones del anterior. Es casi, por así decirlo, un automatizador, ¿no? Un pseudo N8N, por así decirlo, como quieran llamarlo. Tenemos el enrutamiento, ¿sí? Que es lo que hace es un clasificador, clasifica qué modelo es más eficiente para qué, ¿sí? Si yo quiero editar imágenes, voy a ir a Nano Banana. Si yo quiero una contestación rápida general, posiblemente vaya a un Gemini 2.5 Flash. Si yo quiero algo complejo, entender un PhD o algo por el estilo, podemos ir a un Gemini 3.1 Pro, ¿no? Con Ultra Thinking. Y si yo quiero algo de código, nos podemos ir a Claude, ¿no? O sea, va a calificar el tipo de tarea para entender qué modelo es más eficiente para eso. Después tenemos el de tareas iniciales y el de paralización, que es el que debemos estar usando todos hoy en día, ¿no? Lanzamos un pedido y va como prop, lanzando muchas subtareas al mismo tiempo, esperando alguna para lanzar otra, para después volver a un resultado final. Esto normalmente pasa cuando lo mandamos a analizar cosas, casi siempre, o cuando lo mandamos a ejecutar código, ¿no? Es como, hacemos el frontend y el backend, ¿no? Y como que, pum, lanza uno por un lado, lanza otro por el otro. Después cuando se termina uno, lanza los tests, ve si se conecta entre los dos, levanta el servidor. Es como que tiene todas las subtareas bien preparadas para darte un resultado final. Después ya tenemos los más complejos, que son los orquestadores, que son estos que hablaba. La diferencia del agent to agent acá es que tenemos un orquestador, que es un planificador, que lanza trabajadores. Hoy en día podemos hablar de, no sé, hay cosas como OpenClaw, como Hermes, que son orquestadores, que lo que hacen es planificar y lanzar especialistas, ¿sí? Pero los especialistas no terminan estando comunicados, siempre necesitan del orquestador, ¿bien? Que es muy interesante, funcionan muy bien, pero necesitan de un orquestador, no es agent to agent. Y después tenemos este, que es el de bucle, que se usa mucho, no sé si lo usan ustedes o no, pero sí yo cuando tengo una tarea de entendimiento, de análisis, lo que sea, lo hago con uno, le digo a otra IA y que lo revise, que me diga, que lo arregle y después voy al otro de nuevo, ¿no? Hacer este de uno genera, el otro critica, ¿no? O sea, propuesta, feedback, propuesta, feedback, propuesta, feedback. Hasta que tenemos el resultado que queremos. Veo por ahí un montón de textos, si quieren después voy contestando todo y demás. Eh, bien, a menos que haya preguntas específicas, ¿eh? Si alguien tiene alguna pregunta específica. No creo, Agent podemos to continuar. Agent, ahora vemos Agent to Agent, así que si querés, ese la dejamos para después. No sé si hay alguna otra. El No, texto gigante de continuemos, Elías. continuamos y ahí al final las preguntas.
Dale, listo, le metemos. Vamos con el tema de la gobernanza, ¿sí? ¿Saben lo que es la gobernanza del código? ¿Quién maneja los datos? ¿Quién es el owner? ¿Quién maneja todo esto, no? Entonces, hay un SPDD, ¿sí? Que sería desarrollo dirigido por prompts, ¿no? Es como la idea, o la traducción al español, ¿bien? Que viene de un texto, de un documento muy interesante, que dice cómo funciona, ¿no? Que es un bucle cerrado y constante. Que esto que hablábamos, ¿no? De cómo cambia el TDD, ¿no? Ahora es como un SPDD, ¿no? Es como, bueno, desarrollo dirigido por prompts, ¿no? Es como, bueno, ok. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es este sistema? ¿Qué es lo que va? Primero tenemos requisitos, ¿no? O sea, el famoso ticket de Jira, el famoso ticket de Somos Cool, usamos, no sé, Notion o ClickUp o, no sé, cualquier herramienta, ¿no? Para mí lo más fácil sería que los requisitos y los tickets estén en GitHub, si tenemos todo ahí. Pero bueno, otro tema para otro día. Pero bueno, tenemos unos requisitos, ¿sí? Unos requisitos muy claros. El requisito lo que va a hacer es ejecutar el reason, que es el lienzo, ¿no? O sea, es cómo razona y cómo piensa y cómo entiende los requisitos. Luego de ahí va a ir al código, va a refactorizarlo, va a hacer sincronización, va a volver a los requisitos, va a volver al lienzo y va a volver al código y así hasta que entienda que está terminado, ¿no? Que el prompt de regeneración se actualizó y cumplió con todo. Es mucho más complejo, o sea, literalmente, pero siempre es este bucle cerrado, ¿no? Siempre es como voy haciendo esto hasta que se cumpla la sincronización de los requisitos. Es como cuando haces un montón de subtasks, ¿no? Si tenés un epic, por así decirlo, y tenés un montón de tareas dentro del epic, y esas tareas tienen subtareas. Bueno, esto va a ejecutarse hasta que lo haga. ¿Bien? ¿Y cómo funciona el reason, el canvas del reason, ¿no? Que es requisitos, entidad, approach, estructura, operaciones, normas y salvaguardas, ¿no? O sea, esa es la idea del reason. ¿Qué significa? El reason revisa los requisitos, entiende las entidades que tiene, o sea, cuáles son las entidades, ¿no? O sea, no sé ni cómo, qué decir las entidades, son las entidades, ¿no? ¿Qué actores hay, ¿no? ¿Cuáles son las entidades que están antes? Busca un approach, un enfoque, cómo entender lo que quiere hacer. ¿Cuál es la estructura? Recuerden que nosotros le estamos dando todo esto en un Markdown. ¿Qué operaciones tiene que hacer? ¿Cuáles son las normas, ¿no? De nunca pushes a main, nunca deployes, nunca borres la base de datos, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? ¿Y cuál es el salvaguarda? El salvaguarda vendría a ser, o sea, ¿por qué lo tradujo así? No tu clema ahí me falló. Pero es un poco la idea de cómo es la seguridad que vamos a tener, ¿no? Cómo va a ser una especie de rollback o qué es lo que necesitamos. Entonces, sobre eso es lo que va a ejecutar y lo va a ejecutar hasta que consiga lo que nosotros necesitamos, ¿no? Pero acá claramente el prompt es el artifact, ¿no? El número 1. O sea, versionados, auditables y gobernanza en el repositorio. Todo esto nosotros le tenemos que explicar cómo se hace, ¿no? ¿Cómo versionamos? ¿Qué es lo auditable? Si queremos hacer, no sé, hay gente que hace un git commit por cada línea que escribe, hay gente que comitea por funcionalidades, bueno, todo eso lo tenemos que poner acá. ¿Por qué? Porque todo esto va a demostrar y va a tener un versionado, ¿no? Y lo importante del versionado, que hasta debería haber una carpeta de versionado de funcionalidad, que es lo que explica el SPDD, lo que nos permite es entender el razonamiento que se hizo, nosotros y la AI misma, ¿no? De cómo razonó todo esto y por qué hizo esto y por qué lo cambió y por qué avanzó o por qué no avanzó. Y con eso hablando de la gobernanza del código es entender o nosotros explicarle con este approach cómo tiene que trabajar, qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se basa este prompt? ¿En qué se basa? Y después tenemos la interoperabilidad, ¿no? O sea, y ahí viene lo del agent to agent que quería mostrar acá. Tenemos el MCP, el Model Context Protocol, el que conocemos todo el mundo, ¿no? El que todo el mundo utilizó. Después ahora usamos skills y somos cools y todo. Pero bueno, el MCP básicamente lo que hace es darle una capa de interfaz universal, ¿no? Una forma de herramientas y fuente de datos a nuestro agente. Ese es el MCP básicamente. Te doy una forma de conectarte. Es un middleware, literalmente. Bueno, es un modelo en realidad de contexto y el protocolo, ¿no? De cómo se hace, pero es una forma de darle un middleware. Decirle, mira, si vos haces todo esto, que es la forma que vos me lo decís, yo te doy datos de acá porque yo tengo los dos datos, ¿no? Al fin y al cabo es esa capa intermedia, o lo que nosotros usamos de middleware toda la vida, de cómo se conecta la gente, que tiene su memoria, su sabiduría y sus datos, a otras fuentes.
¿Bien? ¿Es un punto a punto? Bueno, ¿no? O sea, es como, no es una API que vos consultás por algo específico y devuelve, sino es que tiene todo el contexto. Eso es el MCP en sí. Ahora existe el Agent-to-Agent Protocol, ¿no? Y acá viene lo cool. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que teníamos un orquestador y muchos agentes? Y todos siempre hablaban con el orquestador, porque es un orquestador, es el que maneja la orquesta. El orquestador es el que le dice al violinista que tocar, le dice al de la tuba cuándo tiene que tocar, ¿no? Y qué momento, y va subiendo y bajando y hace todas esas cosas eh, que nunca entendí, pero parecen muy cool y tiene su palito de orquestador y todo eso, y tiene que estudiar como 7 años para eso. El Agent-to-Agent Protocol funciona totalmente distinto. Lo que hace es enviar tanto estados como roles entre agentes. Entonces, acá lo que preguntaba Richard, que dice en el Agent-to-Agent, ¿cómo definís el scope para cada uno? ¿Tendríamos el mismo tema entre monolito versus microservicios? No. Acá cada agente vos tenés que pensar que son especializados, ¿sí? Cada agente hace una cosa y especialista en una cosa. Tiene un rol, tiene un estado y tiene una tarea. Maneja un tipo de tarea, maneja un rol y maneja un estado, ¿no? Este es el agente que se dedica a hacer esto, este es el agente que se dedica a hacer ello. Si lo pensamos, o sea, en el día a día, vos deberías tener agentes hoy en día con tu cloud, con el que sea, con tu open code, que uno hace el análisis, otro escribe código, otro escribe test, otro hace esto, otro hace aquello. Tienes que pensar lo mismo, porque cada agente habla con el anterior. El que hace el análisis tiene que hablar con el que escribe código para que entienda lo que tiene que escribir. El que escribe código tiene que hablar con el de test para que escriba el test y lo ejecute. Entonces, eso es muy importante. Pensarlo como si fuesen literalmente puestos de trabajo, por así decirlo. ¿Sí? Pero no van a repasar los puestos de trabajo. No venimos a eso, no hablamos de eso. Lo que digo es que la gente lo tiene que pensar como. ¿Bien? Que es una gran diferencia. Entonces vas a tener agentes que van a pasarse entre ellos estas tres cosas. Rol, estado y tarea. Rol, estado y tarea. Entre ellos van a poder comunicarse y van a poder trabajar. Así como nosotros trabajamos entre frontend y backend, así como nosotros trabajamos, no sé, con diseño y desarrollo, o como ustedes quieran conectarlo, ¿no? Pero al fin y al cabo es la forma, el protocolo, de cómo se conectan y qué datos se pasan y qué datos no se pasan. Pero sí tienen que pensar de que todos pueden comunicarse con todos, si nosotros quisiéramos. Se me fue el clicker, acá está. Clicker. Bien. Y ahí viene un poco el tema de la nube, un poco del tema de cómo lo registramos, cómo lo manejamos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? En dónde ponemos todo esto, en dónde no lo ponemos. Hoy en día, Google sacó la semana pasada, hace 2 semanas, ¿no? En el Cloud Next, para mostrarnos lo que ya estaba, que estaba el ADK, que es el Agent Development Kit, que era una forma de crear agentes, ¿sí? Pero a eso le sumaron el Agent to Agent, le sumaron el Registry, el Agent Registry dentro de Google Cloud, le sumaron el Agent to UI, ¿no? De cómo se comunica la gente con la UI, se puede comunicar, ¿sí? Por medio de una interfase, y además crearon un nuevo, ahí el nombre se me fue, obviamente se me fue el nombre, tendría que haber anotado, el agent, el orquestador de agentes, ¿sí? Tienen un lugar, un container para manejar todos los agentes y que se comuniquen entre ellos y todo. ¿Cómo los manejan? ¿Cómo se manejan esto? Lo tengo justo en la otra, ok. Lo primero, voy a ir a esa porque estoy... No, me lo comí completamente, ¿no? Sí, me lo comí. Bien, ¿cómo funciona esto? Funciona en distintas capas, ¿sí? Tenemos la capa de agente, tu agente, la de agente, tu UI, o sea, tienen como capas de entendimiento. Estas capas están todas monitoreadas por WIS, ¿sí? WIS es el sistema de seguridad de Google, que es agéntico. Les recomiendo intentar no usarlo porque te cobran por cómputo, o sea, imaginen la factura que puede llegar con eso. Pero bueno, si alguna vez tienen dudas o quieren salir, le pueden tirar un WIS ahí en el medio, que es el agéntico, y la capa intermedia y la capa final, que es el que permite hacer el agent to agent, y todo eso están encapsulados. Entonces le dan esa seguridad. ¿Cómo maneja todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos manejar o en dónde podemos meter esto? Porque acá sí estoy hablando de Agent Development Kit, que lo hizo Google, y todo esto lo hizo Google, pero en realidad son SDKs,
¿Bien? ¿Qué digo del SDK? O sea, ¿qué quiero ir con esto y con toda esta parte? Que más allá de que tenemos los documentos semánticos, que es la vectorización, que lo podemos usar en la base de datos, puede ser estructurada o vectorizada, o podemos usar un rack con todos los datos vectorizados. Tenemos la inyección de memoria, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos para que no haga alucinaciones. Eso, toda la capa esta de datos, se llama el Knowledge Catalog, ¿sí? Que es básicamente estructurar, la capa estructurada y no estructurada de todo el espacio de conocimiento, ¿sí? Todo el espacio de conocimiento se llama Knowledge Catalog. Hoy en día Google te lo ofrece poner en BigQuery, podríamos ponerlo o no ponerlo, pero digo, tenemos esa capa ahí, ¿no? O sea, tenemos que pensar en la capa de conocimiento, Knowledge Catalog. Después tenemos la capa de cada una de las diferentes empresas de cloud que creamos, pues AWS, Azure, GCP. Ahora permiten migrar sus datos, logs y toda la zaraza. Nos da medio igual, pero sí EDK y el nuevo sistema que sacaron, que es Agent algo, cambian de nombre muy rápido. O sea, el otro día vi una presentación que hablaba de Palm. No sé si se acuerdan de Palm. O sea, hoy en día se llama Gemini, en el medio se llamó de 10 formas distintas. Pero bueno, esta capa intermedia, ¿no? Que es donde vamos a poner todo esto. Y bueno, en el caso de Google, que tiene para mí, es el clavo ganador, y digo esto, y no por ser Google Developer Expert o porque me llevaron a Las Vegas y todo eso, pero Google tiene dos beneficios. La primera, tiene un sistema de cómputo increíble, y además tiene su propia tecnología llamada TPU, que la crean ellos, lo cual me parece espectacular. Y la segunda es, literalmente, tienen demasiado data. O sea que tarde o temprano para mí Google va a ganar esta guerra de AIs. Pero bueno, un poco la capa abajo, tenemos esta capa que GeForce, si utilizan la parte de GeForce, ¿no? De NVIDIA, utiliza VRAM, que es la Virtual RAM que usan con la tarjeta de memoria. Si usas te compraste una Mac Mini para tener tu OpenClaw, vas a usar, me sale transparent, pero no es transparent, es Liquid, que es la capa del LLMs donde se guarda, que básicamente se guarda en memoria unificada, que está dentro del procesador, y así con cada uno, ¿no? Y si vas a Azure o a AWS, seguramente termines usando una VRAM. Es una mezcla, ¿no? De la VRAM más la memoria, etc. Pero esto es lo importante, entender que si queremos tener un buen motor de nuestros agentes, tenemos que hacer un knowledge data. Esto para abajo, ¿dónde vamos? Bueno, seguramente vayamos en donde nos den más créditos, ¿no? Si alguno nos da créditos, vamos a ir por ahí. GCP da bastantes créditos para esto, ya que estamos en un GDG, lo voy a decir, pero la verdad es que lo bueno es que estas capas, digamos, las podemos usar en otros lados. Sí, las TPUs a mí, por lo menos, me parece como un gran ganador. Bien. Voy con los últimos temas, así, digamos, quedan dos temitas rápidos para no superpasarme de hora y ver algunas preguntas más. ¿Qué pasa con todo esto, no? ¿Cómo se maneja la seguridad? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, es muy importante, ¿no? Que nuestros agentes operativos tengan un ID criptográfico. No hablo de cripto, de Bitcoin, todo eso, sino de criptografía, ¿sí? La criptografía está mucho más allá de cripto. Pero sí que tenga un ID criptográfico, tener políticas de privilegios, ¿no? Muy claras, ¿no? No le den un asterisco, ¿no? No le den, ¿qué hago? Nada, que tenga acceso a todo. No, no. Siempre tiene que tener políticas mínimas de privilegio. Mejor que te pida permisos a que tenga todos los permisos y después se lo tenga que sacar. Trazabilidad inmutable, ¿no? Que haya una forma muy clara de poder trazar todo lo que hace, esto que hablábamos desde el código en lo demás, de poder entender todo esto. Obviamente inspecciones de seguridad, ¿sí? Esto es lo que les hablaba de Wiz. Wiz tiene un agente hecho. Wiz es la empresa que compró Google de seguridad, que está muy zarpada. El otro día tuve una charla con ellos, pero bueno, el tema del pricing es un tema, pero la seguridad, el valor de la seguridad es realmente caro o barato, no lo sé. Pero sí lo que tiene Wiz es la inspección de brechas del día cero, ¿no? Que hoy en día están pasando un montón, y a su vez te genera pull requests automáticos con parches, ¿no? Lo cual está bastante bueno. Y por último, ¿no? Acá como un pensamiento de lo que hablaba antes, ¿no? Que si el futuro es agéntico, que es lo que está pasando hoy en día, el tema es que requiere arquitectos, ¿no? Requiere arquitectos que entiendan sobre la gobernanza, que era lo que hablábamos antes, sobre la estrategia,
sobre el diseño, no el diseño a nivel visual, sino el diseño de la arquitectura de todo esto. Entonces, yo creo que sí, lo que hace para todos nosotros hoy en día es evolucionar este rol, ¿no? De traductor de sintaxis a orquestador de sistemas cognitivos de alto rendimiento. Queda muy cool, queda muy bien, pero es la realidad, ¿no? O sea, es como lo que decía antes, ¿no? El código ya pasó a ser un commodity, ¿no? O sea, hoy, ¿qué lenguaje? O sea, hoy en día, si no saben Rust, pueden pedirle a cualquier AI que les haga código Rust y va a funcionar. El tema es si entienden la arquitectura de lo que quieren, si entienden la solución, y ahí viene el punto, ¿no? Creo que todos tenemos que elevarnos a ser arquitectos o el paso siguiente en el que estemos. Y ahora sí, preguntas. Hablé mucho. Oye, muy, muy interesante, Jorge, ¿verdad? Pues bastante información. Creo que por aquí vamos a tener ciertas preguntas y bueno, ahí para la audiencia que está ahorita, tenemos, bueno, ya vamos a tener más de 30 personas en vivo, así que para las personas que están aquí, pues tienen la oportunidad de levantar la mano con toda confianza y hacerle una pregunta corta. Adelante, Yaskeli. Gracias por darme la oportunidad. Sé que hay preguntas también en el chat. Jorge, te felicito. Has dado un viaje por todos los agentes, tocando varios aspectos desde que nacieron, la arquitectura. Sí, incluso tocaste algunos aspectos de la calidad del software final. ¿Cómo puede influir eso también? Y bueno, y pensando aquí, sería interesante medir cómo serían ahora aplicar las métricas de calidad a esos agentes. Sería súper interesante hacer como esa evaluación, ese experimento. Te quería pedir, si es posible, compartir el cuaderno donde te basaste ¿cómo se llama? La fuente, la bibliografía, para sacar esa presentación que te quedó de verdad espectacular. Porque lo resumiste en una hora muy bien. O sea, porque Muchas gracias. en realidad hiciste un buen resumen para una hora exacta, donde yo me identifiqué, uniste todos los conceptos que yo he visto en mucha práctica. Sí, lo he visto en muchas prácticas, pero en poca teoría uniste como todos los pedazos en un gran rompecabezas, en un gran macro. ¿Me entiendes? Y lo pude ver de otra manera, obviamente repasar unos conceptos y aprender otros. Yo soy de muchos años, de 1993, y me hiciste un recorrido y una comparación que me visualizo ya en 2, 3 años, sí, sí señor, 1989, que me visualizo ya en otro tipo de computación. ¿Me entiendes? Entonces, me encantaría, si es posible, si no puedes compartirnos el cuaderno donde hiciste todo este estudio, al menos estas láminas que hace un gran resumen. ¿Sí? Yo estoy en el grupo de WhatsApp, por ahí te puedo pasar mi correo y por Sí, aquí sí, sí, se lo también. paso a Kevin y demás, no hay ningún Bueno, problema. Sí, debo gracias. decir que Notebook hizo una parte, después yo modifiqué otra, ¿no? O sea, Claro, al por eso principio te se me pido la puso mejor, pero fuente, porque sí, te obvio. basaste en bibliografía, no fue algo que hoy te levantaste y dijiste No, voy a no, hablar no, de no. agentes. No, está Sí, muy bien realizado. sí, 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 obvio, obvio se los paso sin ningún problema. O sea, para mí, vuelvo a decir, o sea, de hecho las fuentes son todas fuentes gratuitas, excepto una que es un libro que compré, pero bueno, no pasa nada, lo compré, así que es válido. Eh, mm, a ver, voy un poco a las preguntas, si no me, creo Gracias. que me mareé ya con las preguntas, pero bueno, primero gracias por lo que dijiste. Segundo, sí, a los que venimos hace más tiempo, a alguna gente le va a costar más, a otra le va a costar menos, pero creo que está claro, ¿no? Que el mundo avanza y tenemos que avanzar con esto. Eh, a algunos le va a costar más, otros menos. Yo creo que si nos cuesta más, tenemos que dedicarle más tiempo. Yo sí uso mucho NotebookLM para literalmente aprender cosas. O sea, yo hago podcast. O sea, me hago podcast para todas las mañanas escuchar un podcast, aunque sea de 20 minutos o de 30, con algún conocimiento nuevo de NotebookLM,
¿Por qué? Porque a veces ver un video de 3 horas, o sea, en el mundo de TikTok, no uso TikTok, pero vieron el mundo de TikTok es todo como, el que hace más de 3 minutos de contenido está muerto, ¿no? Y la realidad es que a mí me gusta el contenido largo, pero a veces uno no tiene 3 horas para estar viendo y prestando atención al contenido largo. Entonces, sí, yo literalmente lo que estoy haciendo es mucho eso. Después, sí, te voy a compartir, ahora comparto todo, se lo paso a Kevin para que se lo pase para todos. Y creo que me perdí con la pregunta en sí, básicamente. No me acuerdo la pregunta exacta. Perdón, es No, no te tarde. hice ninguna pregunta, te pedí Era compartir. agradecimiento, está bien, entonces no me perdí. Perfecto. Ajá, exacto. Buenísimo. Gracias por compartir. No, a vos. Chévere, chévere. Por ahí tenemos otra pregunta en el chat. Ahí, Yaskeli, pues ya cogí tu mail. Ya me voy a copiar para tenerlo acá. Y bueno, la pregunta va, ¿qué opinas de OpenSpec por parte de Ángel Valenzuela? OpenSpec, si no me equivoco, estamos hablando del Spec Driven Development, sí, que era lo que estaba hablando antes. Vieron que le dije que había como, estaba como, siempre los tenemos que basar en test Driven Development. Spec Driven Development es lo que les comenté en el momento este que dije que tenemos que tener todas las especificaciones bien, ¿no? El paso a paso de qué vamos a hacer, cuáles son los términos de aceptación y todo eso. Entonces, literalmente para mí es como algo que tenemos que tener, sí o sí. O sea, es como el TDD de la AI, ¿no? El Spec Driven Development, TDD ocupa muchos tokens, es verdad. El Spec Driven Development lo que hace es hacerlo bien. Igual les voy a contar algo que me pareció muy loco, que lo comentaba el otro día la gente de Gemini, que es que le hagan 2 veces la misma pregunta o le pasen la misma especificación a la AI. Y es como que la revalida y hace todo bien, ¿no? Es como, y encima consume menos tokens. Pues si nos pasamos de una cantidad de tokens, ya los guarda en caché. Si ustedes hacen un pedido muy cortito, consumen muchos tokens muchas veces. Si hacen un pedido más largo, que viene mucho de la mano de hacer un spec driven development, que es justamente lo que hablaban, lo que preguntaban para ahí de un spec, lo que van a hacer es mejorar muchísimo el consumo de tokens y todo eso. Ahora viene la guerra de quién consume menos tokens, más que quién hace el prompt más bonito, ¿no? Ok, genial, genial. Mira, voy a tomar también el email de Richard, ¿sí? Para pasar a la presentación. Después yo se los envío por email. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los LLM que están utilizando para planificar, codear, QA, etcétera? Bueno, para mí hay un claro ganador en código que es Claude por ahora, pero debo decir que yo Claude lo uso solamente para ejecutar. A mí Claude no me gusta como piensa. Uso Gemini Deep Thinking para el pensamiento, para razonamiento, para análisis, y luego sí se lo paso a Claude. Claude que me pase un plan, hago el plan con Claude, vuelvo con Gemini, y si Gemini me valida el plan, ahí lo ejecuto. Eso es a nivel comercial, ¿no? A nivel local, sí tengo un Gema 4 que lo estoy intentando fine-tunear. Cuando estoy intentando fine-tunear estoy aprendiendo a fine-tunear bien, porque mi primera vez le di a Claude que me fine-tuneé mi Gema 4 y después le pedí a Gemini que lo fine-tuneé más y demás, pero quería aprender. O sea, hoy en día Gema 4 es el que más me gusta. Tengo 2 o 3 más. Si abro Olama ahora, te digo exactamente los que tengo. Hoy estoy usando Gema, 100% Gema 4. Tengo GTP OSS, no me gustó mucho. Y tengo Qwen y Qwen Coder, Qwen 3 Coder. Esos son los que tengo hoy en día local. Los voy levantando y cerrando, la verdad, porque tampoco tengo la Mac Studio, era una gran Mac Studio hasta que los LLMs decidieron que consumen mucho, ¿no? Pero Gema 4 es el que más me gusta hoy en día, literalmente. Genial, genial. Y bueno, acá hay un comentario de Felipe que dice TDD ocupa muchos tokens. Y- Sí, sí, era lo que decía, ¿no? O sea, sí ocupan muchos tokens, pero te aseguras de hacer las cosas bien. Entonces, si usan OpenSpec, que era lo que pusieron arriba, el TDD es como que está embebido en eso, porque usas los specs, usas los tests y usa los criterios de aceptación. Con esas 3 cosas te cambia el mundo. ok. O no sé si más personas quieren generar sus preguntas, también las pueden dejar en el chat. Tenemos unos minutos más. Y bueno, a mí me surge una pregunta que creo que la voy a aprovechar ahorita para decirlo, Jorge. Es un poco más por tu perspectiva y qué piensas, porque me llamó mucho la atención al momento que hablaste sobre software. Bueno, las etapas.
software 1, software 2, y vi por ahí con Sí. puertas lógicas y me hiciste acuerdo de circuitos electrónicos de la universidad. Y me gustaría saber cuál es tu perspectiva de aquí al futuro, porque hoy en día pues sentimos que la tecnología está literalmente en nuestra nuca, así, y nosotros corremos y nos sigue, y creo que vamos a un paso ahí, ¿no? Entonces, creo que sé que nadie puede ver el futuro, pero en perspectiva y de toda la experiencia que llevas más de 15 años en el mundo del desarrollo, ¿cómo ves que va a evolucionar esto, ¿no? Para tal vez las futuras personas que vayan creando, las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que hay un punto claro que es, aprendan, voy a ser súper claro con esto, súper, ¿eh? Y creo que es como casi un consejo de amigo, vamos a decirlo así. La primera es, soft skills son obligatorias, tienen que aprender a comunicarse, porque mi pensamiento es mi creer, obviamente que si vas con alguien que está en el lugar donde voy a decir ahora, te va a decir lo contrario, que es al revés y todo, pero mi creer es que el desarrollo, el arquitecto y todo este mundo se está comiendo un poco a estas posiciones de producto intermedias, que eran thinkers nada más, ¿no? Entonces, hoy en día, hace no mucho, hablaba con un CTO de un unicornio y me decía, o sea, si vos no estás en GitHub, tenés que estar con el cliente. Todo lo intermedio ya no existe, ¿no? Y fue como, a ver, pensemos un poco más, ¿no? Es como, si no estás en GitHub es si no estás codeando, bueno, codeando, ¿no? O sea, si no estás, digamos, la creación del producto a nivel técnico. Y si no, tenés que estar con el cliente. Entonces, el punto intermedio para mí es, las soft skills son muy importantes porque vamos a empezar a hablar con otro tipo de personas, ¿no? O si no lo hacen hoy en día, ¿no? En mi caso, ya hace mucho, y creo que fue un gran avance en mi carrera cuando empecé a entender tanto el cliente externo como el interno. A lo que voy con esto es poder hablar con la gente de producto, poder hablar con la gente de ventas, poder hablar con la gente de administración, poder hablar con, ¿no? Ser ese bridge, ¿no? Ese puente entre lo que la gente cree que quiere y lo que se puede hacer, ¿no? Es como ese mundo intermedio, ¿no? O sea, vieron como que, no, tengo mi idea, ¿no? Es un Uber, pero multimillonario. Uber pierde millones de dólares por mes, o sea, no funciona Uber. O sea, Uber no funciona, funciona a base de inversión. Entonces, ¿no? Pero a lo que voy con esto es poder hablar con el visionario de la compañía, el CEO, el co-founder, que sea, no sé, tu jefe, el que está de cara al público vendiendo y poder entender cuáles son sus necesidades, poder comunicarse técnicamente sin hablar de un while, de un for, ¿no? O sea, sin decir no, porque los agentes, no. Es poder bajar a tierra todo, ¿no? Entonces creo que ese es un gran skill que va a ser súper necesario para todo desarrollador. Y el otro es entender las bases de arquitectura. O sea, yo iba a ir a buscar los libros, pero es siempre lo mismo, ¿no? Los libros es la base de la arquitectura, de cómo funciona la arquitectura, qué es una arquitectura limpia. Digo, todos esos libros que siempre se hablan de que se pensaron que estaban anticuados, o de patrones de diseño y todo eso, son muy importantes, porque nosotros vamos a diseñar. O sea, hoy en día el dev que picaba teclas todo el día ya no existe. Ahora tiene que diseñar, tiene que entender soluciones. Entonces pasamos a ser como el famoso arquitecto de soluciones, ¿no? Que venden la mayoría de las empresas gigantes, que es, entiendo tus problemas y te doy una solución de arquitectura, ¿no? Como, mira, arquitecturalmente tienes que hacer esto. Entonces, eso sí vamos a pasar a hacer. Entonces, si quieren entender qué, quieren crecer, digamos, y este es mi punto de vista, es lo que yo veo, y a toda la gente que yo mentoreo y ayudo, y a mis amigos cuando me preguntan y demás, o gente que conozco, es mejorar tus soft skills, siempre se puede mejorar, siempre, o sea, yo no soy el dios de las soft skills, siempre se puede mejorar, y también empezar a entender, vamos de nuevo a las bases, entendamos de nuevo las arquitecturas, qué tipo de arquitectura es la que va, no, más allá del lenguaje, el lenguaje ahora es lo de menos, literalmente, escribir código es gratis. Lo que es difícil es hacer una buena arquitectura. Porque si haces una mala arquitectura, los bugs van a aparecer, el costo de los servidores van a subir, las computadoras no van a dar abasto, ¿no? Es como, me acuerdo una vez que me llamó un posible cliente y me decía, no me carga la aplicación, ¿no? Mi computadora no carga la aplicación. Y habían hecho tan desastre a nivel código que si entraba un módulo específico, se le tildaba la computadora. Entonces, todas esas cosas van a seguir pasando. Pero van a seguir pasando si nosotros no sabemos usar bien las de arquitectura. Por eso es muy importante que la IA entienda lo que nosotros queremos y es muy importante nosotros saber qué queremos. Y para eso tenemos que entender al negocio, al cliente, ¿no? Y todo eso. Entonces, para mí, por ahí viene la mano.
Perfecto, perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con dos preguntas que por parte, una de Kevin Delgado y otra de Elías. Y bueno, con dos preguntas más de los comentarios y estaríamos acabando. Así que, Kevin, adelante. Bajó la mano y no se desmuteó. O le dio vergüenza o se olvidó de apretar el mute. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Perdón, No hay problema. mil disculpas. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mucho gusto, Jorge. Bueno, antes que nada, agradecerles el espacio, ¿no? Por estas reuniones, estas sesiones son de mucho conocimiento y crecimiento para toda la comunidad. En realidad, felicitarte a ti, Jorge, por esa presentación macro que en realidad sumamente fue tan detallada que en realidad a una, a uno, bueno, en mi caso, no soy desarrollador como tal, pero como lo has mencionado ahora con el uso de la IA, lo necesario es conocer o saber la estructura o cómo poderlo implementar en algún proyecto, ¿no? Yo tengo aquí una pregunta puntual, es sobre el uso de los tokens. Cuando tú hablas del uso de los tokens o consumo de tokens, ¿es el consumo del token cuando tú vinculas de ese token a un proyecto o se basa netamente en el consumo del procesamiento? Porque, por ejemplo, tú hablabas de la selección del modelo o el API de Gemini, el API de IA que se puede utilizar, sea Gemini, Vertex o IA Studio. Este, Cuando se utiliza cada uno de estos modelos, me imagino que cada uno de estos modelos tiene un límite de procesamiento, ¿no? Entonces, ahí estoy un poquito yo confundido y quisiera que me puedas aclarar, por favor, el panorama, que cuando se habla de tokens es netamente cuando nosotros ese token vinculamos a un API o utilizamos un modelo y al momento de ejecutar tenemos una limitación con ese procesamiento. ¿Y por qué Sí, te lo digo esto? Porque yo tengo un proyecto, bueno, estoy elaborando una organización demasiado grande, entonces el tema de la gestión del licenciamiento es sumamente engorroso. Entonces, ahí he creado un agente que me esté testeando por debajo las cuentas suspendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este agente ya se comunica con el admin SDK, ¿no es cierto?, de la consola. Y obviamente cuando me saca el reporte me da un límite de procesamiento, un límite de cuentas que analiza, ¿no? Más o menos pongámoslo en 36. Entonces aquí me surgió la duda de que los tokens es por el nivel de procesamiento o tiene que ver por el tipo de licenciamiento, no sé. Ay, quisiera que me aclares un poquito más el panorama, por favor. son como dos Muchas puntos, gracias, ¿no? ¿no? Por el De espacio. nada. Gracias primero por las palabras. Segundo, son dos puntos. O sea, el token es el nivel de procesamiento que tiene, ¿sí? O sea, antes te cobraban por ejemplo, por acceso, ¿no? Después te cobraban por uso, ahora te cobran por token. El token es lo que tarda, o sea, es muy difícil explicarte qué es un token específicamente, así como en el aire, pero el token es el nivel de procesamiento que tiene. O sea, cuánto está procesando por cada pedido que haces. Vos le pones hola y va a procesar, va a entender qué es el hola, va a ir a buscar, vectorizar, a buscar un mapa de calor, bla, bla, bla. Todo ese procesamiento es un consumo de tokens. Es cuánto le cuesta a la AI responderte, ¿sí? Hacer esa tarea. ¿Bien? Entonces, lo que yo hablaba de entender qué modelo es para qué cosa, eh, todos lo han hecho. O sea, si alguien me dice que no, no le creo, todos habremos hecho una regla de tres simples directamente en la IA, ¿no? Che, ¿cuánto es el 10% de esto? Es como el 10% y sabemos, es muy base, es como le sacaste un número, le pusiste la coma y ya está, pero lo hacíamos, ¿no? ¿Cuánto me voy a transferir? Ay, me cobra un 2.5%. ¿Cuánto es el 2.5 de 30? ¿No? Y lo hicimos todo. Eso, si lo haces con un Opus o con un Gemini Deep Thinking y todo eso, para que tengas una idea, voy a hablar en plata, que no es así, ¿eh? Capaz que te estoy mintiendo con el número, pero te sale $10 tal vez. ¿Entendés? Que después, con lo que hablábamos, esto de que están subvencionados los tokens, no sé qué, te consume, no sé, 50 tokens. ¿Sí? Ahora, si vos hubieses usado un 2.5 Flash para hacer ese cálculo, que es un cálculo muy básico, te come un token en vez de 50. ¿Por qué? Porque es el tiempo de razonamiento y de procesamiento que tiene el token. Entonces, acá lo importante, Kevin era, ¿no? Sí. Acá lo importante, Kevin, es entender qué modelo necesitas para qué. Normalmente un Opus, un Deep Thinking y todo eso, no lo necesitas en el día a día. Obviamente que te lo van a poner primero para que consumas más token, para que gastes más dinero, pero no son los que necesitas en el día a día. Entonces, es muy importante entender eso
para poder manejar bien el cash flow, básicamente, de cuánto te sale cada token. No es lo mismo un modelo más chiquito que un modelo más grande. ¿Por qué? Porque el modelo más chiquito piensa menos y resuelve más rápido, ¿sí? Es como tener una calculadora científica y una calculadora común. ¿Las dos pueden resolver un 1 más 1? Sí, pero la calculadora común te salió 30 centavos de dólar, me iba a decir 30 pesos, pero es muy argentino, y la calculadora científica capaz te salió $100. ¿Las dos van a llegar al mismo resultado? Sí, pero el costo es mucho más grande con la calculadora científica. Entonces, es como entender esa variación. Entonces, vos cuando haces algo, tenés que entender la variación y obviamente nunca tenés que decirle, revísame todo. Siempre son periodos. No sé, necesito revisar 100 cuentas, bueno, revísame 3, veamos que va bien, me revisas 3 más, o sea, bachear eso para que no pierda la capacidad, no pierda el contexto. Recuerden que todo esto se maneja por contexto, el famoso 200 tokens, no, 200K tokens, 1 millón de tokens y todo eso que es el supuesto contexto en donde mantiene la memoria y todo eso, que para mí siguen siendo 200K, nos dicen que son 1 millón, pero bueno, pero es donde mantiene el conocimiento de esto. Entonces, ahí Kevin, mi consejo es, si son tareas fáciles, anda por una, voy a decir, entre comillas, AI más tonta. Que lo que quiere decir es que haga menos razonamiento. Los modelos Flash, cosas por el estilo. Si necesitas algo mucho más profundo, pensá si vale la pena ir a una AI más robusta. Pero siempre intenten con la más barata, ¿no? Es como, bueno, voy con la barata, si no me sale, voy subiendo, ¿no? No vayan con lo más caro y después cuando ven la factura bajan. Vayan con lo más barato hasta conseguir, desde abajo para arriba, el resultado que esperamos en un balance entre el gasto y el resultado, ¿no? Ahí nada más solo para acotar, disculpa Jorge, la IA más baja debería ser del tipo de modelo, ¿no es cierto? Porque Sí, ahí el tipo de entre las modelo que hablamos. son las preview, las pro, No, preview nunca, preview es algo que están por sacar, ¿sí? Lo que ok, digo es, por ejemplo, en Gemini tenés el 2.5 Flash, el 3, el 3.1 Pro, el 3.1 Ultra, que es como decirte el Opus 7, 4.7, ¿es? Opus 4.7. Sí, ¿no? Opus es 4.7, Sonnet es 4.6, o sea, dependiendo de cuál sea, ¿no? Pero digo, las que tienen más bajo en la lista, ¿no? Las que te dicen que son más baratas. O sea, igual puedes ver en el consumo por token. ok. Digo, todas Tal son vez, baratas, pero es y, entender qué AI necesitas y cuál te da mejor resultado para los y ahí tokens. tal vez hay yo que sé, algún enlace en donde se pueda ver el tipo de modelos y obviamente escoger, ¿no? Porque Nunca hagas eso. es, Preguntale a la AI que te diga cuál es el mejor modelo para qué y que anda y compararlo con otra. ok, ok, ok. Piensa más rápido que nosotros. Listo, buenísimo. Gracias por el dato. Gracias a todos. Genial, genial, gracias, Kevin. Bueno, vamos con Elías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Jorge, muchas gracias por tremenda explicación en 1 hora. Asimismo, como Kevin, pues yo no soy desarrollador experto, pero soy arquitecto de otro tipo de soluciones, como telemáticas. Y toda la vida me la he pasado haciendo automatizaciones en Python y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, ¿no? Bien, Sin embargo, pues hace unos años atrás vengo ya trabajando en temas de Machine Learning, aprendizaje profundo y de bien. máquinas. Y veo, y este patrón que observo en todas las áreas, ¿no? Incluidas las de desarrolladores de software, arquitectos de nubes, pues básicamente la veo porque, y yo lo puse ahí, pues no, mientras más largo sea el prompt sea más exquisito, ¿verdad? Pues las LLM vemos de que ocupan bastante recursos, ¿sí? Muy costosos y cada vez se vuelven como que fantasean mucho, ¿no? Y hablabas tú del bytecoding y todo eso, ¿no? Sí, Sin sí, sí. embargo, pues a lo largo de este trayecto trabajando con aprendizaje de máquina profundo, eh, he visto que muchas de las cosas que hace la LLM, pues básicamente perdía performance era porque su crecimiento de procesamiento era basado al contexto al cual tú lo enfrentabas y tú lo sigues enfrentando. Si tú le Correcto. pones, si tú le pones un código de 10 millones de líneas, ¿verdad? Un software, pues lógicamente tiene que acaparar una gran capacidad de cómputo, un cálculo matemático, pero brutal, y que básicamente te va a dar una respuesta que no convence o que no aproxima a lo que tú esperabas, ¿no? O a lo que tú como arquitecto de software necesitabas obtener. Bien. Eh,
Ahora te voy a dar una pregunta y también les voy a hacer una invitación. Ahora, pues, existe una arquitectura nueva, ¿sí? Que ha optimizado estas LLM y es de una empresa que se llama Subquadratic, en la cual, pues, básicamente lo que han hecho ellos es, eh, a nivel de modelo de atención, cuando está cogiendo esta parte de cálculo, entonces, montas un token y este token lo va calculando y va haciendo un análisis para poder tener todo el contexto de la parte regresiva de lo que ha aprendido, lógicamente en paralelo. Calculo todo eso en paralelo y vamos a mandarlo matemáticamente para que todo esto se guarde lo que he obtenido en el input y te voy a sacar un output de acuerdo a este cálculo. Ahora, lo que ha hecho esta empresa, pues, lógicamente, ya no hace un cálculo de todo el contexto como tal, sino básicamente exquisitamente hace una subcuadrática. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es una atención dispersa. Todo lo que necesito realmente dártelo en un output optimizado sin perder calidad. Y lógicamente ya no estaríamos hablando de estar procesando en unas altas GPUs, ni estar procesando los LLMs, ¿verdad? Muy grandes, en unas capacidades computacionales bestiales. E inclusive están invitando a ellos, yo les dejo el link acá, están invitando a todos, ¿no? ¿Sabes qué? Prueba este modelo, ya sea a través de alguna API de conexión, ¿verdad? Si eres desarrollador de software, pruébalo y dinos cuál es la diferencia que tú sientes, pues, al obtener una respuesta que realmente te convence a ti como arquitecto de software. ¿Cómo crees que efectivamente estas optimizaciones, Jorge, podría cambiar ese? Yo veo un paradigma bastante anticipado de todos los arquitectos en distintas especialidades que dicen, pues, ¿sabes qué? La LLM muchas de las veces llega a ser como un poco tonta cuando la pones ya a trabajar, porque imagínate crear múltiples agentes, estar haciendo múltiples conexiones con el MCP, ¿sí? Y estar estructurando una arquitectura que quizás antes no la necesitabas y ahora te la están impulsando, necesitándola por las optimizaciones y los resultados que obtienes, cuando puedes tener una sola que te haga todo eso con estas optimizaciones. Bien. Primero, los de Subquadratic suena muy bonito. Hasta ahora nadie tuvo acceso para probar si están así como dicen, ¿no? O sea, ese 2 millones de contexto, 2 millones de tokens de context, ¿no? Llega a ser así, es un cambio de paradigma muy fuerte. El tema es si realmente es así y si realmente pueden mantenerlo y es escalable, ¿no? Ese es el punto 1. El punto 2 es, sí, mientras el prompt es más grande, consume más y se atonta más rápido, es verdad, pero, acá viene el pero, esta es la gracia de preparar tu código, que era lo que hablamos, ¿no? De toda esa capa de entendimiento. No puedes agarrar y decirle, toma esto, ¿no? Hace tal cosa. No. Por eso nos preocupamos en crear los MDs correctos, crear la arquitectura correcta y crear todo para que el modelo tenga el entendimiento de lo que queremos y nunca mandaríamos, o sea, el código espagueti por suerte no existe más y nunca mandaríamos a leerle los 10.000, ¿no? Líneas de todo. Por eso es muy importante crear un diagrama de arquitectura que esté en Markdown para que lo pueda leer, crear todas las estructuras tipo YAML, pero no YAML, sino el formato del YAML al principio para que la IA lea eso solo y basado en eso pueda moverse entre los archivos y entre todo el conocimiento. Ahora, lo de SubQ o lo de Subquadratic, ¿no? A nivel lógico suena muy lindo, pero es como en los papers, ¿no? Todo es muy bonito, pero como decía Linus, ¿no? Show me the code. Yo pedí acceso apenas salió, quiero ver si es así. Si es así, ¿cambia el paradigma? Posiblemente. Hay que ver si es tan fácil, como dicen ellos, o si es la típica que hizo Amazon, ¿no? De entrar a mi supermercado que se paga, o sea, hay AI mirándote por las cámaras y te toma todo lo que haces y lo que no haces y todo. Sí, y eran 200 indios mirando las cámaras y eligiendo los modelos y tirándotelos del carrito. Entonces, sí entiendo lo que sí serías. Primero, para mí, a nivel código, lo que decimos, o sea, entiendo bastante de machine learning, porque la verdad que me metí muchísimo en machine learning, en pandas, en entender cómo funciona. O sea, literalmente sí me metí bastante. Nunca trabajé de eso. Pero entiendo lo que decís, entiendo lo que hablás, pero por eso es muy importante lo que decía, ¿no? Darle este contexto
de código, esta capa de entendimiento que hablábamos, está, a ver, voy un poco para atrás, esto acá, ¿no? Este catálogo de knowledge, ¿no? Que también lo tenemos que hacer con el código, no solamente con los agentes, este entendimiento para que la AI funcione de forma correcta. En tanto a la gente de Subquadratic, ojalá que sea así. Yo estoy esperando que me den acceso y que me muestren que todos estos benchmarks y todas estas cosas son reales y que funcionan de esta forma como dicen. De hecho, dicen que Ahí podríamos crear otro meeting, ¿verdad, Kevin? Sí, no hay ningún problema. Puede ser otra charla si porque nos da el ok. si nos dan eso, cambia todo, posiblemente. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener procesamiento ultra, o sea, es como el Deep Thinking, ¿no? Cuando se probó Deep Thinking fue una locura. Pero, vuelvo a decir, en los papeles es todo muy bonito, ¿no? Show me the code, o sea, es como, mostrame que es verdad, o sea, mostrame que es verdad y que es mantenible. Si hacen eso, pueden haber cambiado todo. Y si es así, mañana los va a estar comprando alguna de las 4 grandes para meterse eso dentro, ¿no? Y lo tenemos súper claro. Va a ser la compra más grande de la historia, ¿no? O sea, va a salir no sé cuántos miles de Instagram. Pero lo que voy con esto es, por ahora es una promesa. Y ya vivimos estas promesas, ¿no? Los papers son muy bonitos, pero hay que ejecutar los papers. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Genial, genial, Elías. Y Jorge, bueno, para ya ir terminando, porque sabemos que estábamos con el time zone un poquito diferente de donde tú estás y espero no molestarte mucho. Vamos a ir con las 3 últimas preguntas, aunque 2 son de Leonardo, que prácticamente la primera dice, Jorge, ¿qué opinas de la idea de que ahora con AI agéntica todos así, no sean expertos en el tema, pueden crear sistemas? Es decir, que todos haciendo bytecoding. Y la otra Ya de sabemos. Leonardo, pues, Ok. es que dice, y para ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ser para ser arquitecto de software? Para trabajar con IA toca hacer una carga adicional, curso, etcétera. Bueno, un poquito el roadmap para entender que es un arquitecto. A ver, todos sabemos que el Bitcoin posiblemente, o sea, es muy bueno para el POC, ¿sí? No para el MVP. POC es prueba de concepto, MVP es el modelo mínimo viable. Viable. El MVP lo que significa es que tiene que ser lo mínimo indispensable para que funcione. Y con eso tiene que haber reglas de seguridad, tiene que haber reglas de, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, si me preguntás para mí, el bytecoding va a existir, pero sí, como también, o sea, yo puedo agarrar y decir que soy abogado y voy y me meto en un caso, ¿no? Y después cuando me digan, bueno, mostrame los papeles, ¿no? No están. En tanto al tema de conocimiento y todo eso, Leonardo, yo te digo, yo no terminé la facultad, me anoté 3 veces, la dejé 3 veces, no tengo título de ingeniería, no tengo un posgrado, no tengo un máster, no tengo nada. Sí, lo que tengo son muchas horas, muchos desvelos, muchas ojeras haciendo este tipo de cosas, entendiendo y mejorando. Y hoy en día estudiar es facilísimo, no tenés que ni pagarle a nadie ni nada. Tenés tipo miles de videos en internet muy buenos de cursos, está Harvard, está esto, está aquello. No sabes inglés, te diría que aprendas, es muy importante, pero en el mientras tanto, tirale todo el curso a NotebookLM y empezá a aprender, empezá a probar, empezá a jugar, empezá a preocuparte. Yo compro libros porque a mí me gusta mucho, pero sí, o sea, no los compro para stackearlos ahí atrás, de hecho ni siquiera los tengo acá. Los compro para leer, para anotar, los tengo escritos, los tengo marcados, ¿no? Y cada tanto vuelvo a eso de, che, esto está bueno, o sea, y hay mucha matemática en el medio que no es necesario saber, pero sí es entender un poco. Entonces, ¿cómo vas a saber que sos arquitecto? Cuando te presenten un problema y entiendas la solución desde un punto de vista más allá de qué código pondría, ¿no? O qué tipo de componentes haría. Es como pensar, antes de decir, no, uso Angular, uso Fast API con Python y uso una base de datos, no sé, ¿cómo es? Skylab AI. No. Antes de todo eso, antes de elegir la tecnología, o si vas a usar, no sé, lo que sea, tenés que entender cómo querés armar todo, cómo es tu arquitectura. Obviamente vas a arrancar con un monolito y si estás haciendo microservicios ya te digo que ya arrancaste mal, pero digo, tenés que entender la arquitectura, de qué vas a poner, cómo lo vas a poner, cómo va a ser tu capa de seguridad, cómo va a ser tu middleware, o sea, todas esas cosas que tenés que ir aprendiendo, porque eso es lo que le tenés que explicar a la AI que haga, porque ahora el que hace es la AI, el que escribe el código es la AI. Entonces, si vos no le das las directrices reales, ahí estás fallando. Entonces, ¿cómo vas a saber que estás en tu objetivo válido cuando puedas hacer eso? ¿Qué deberías hacer? Bueno, ya depende de vos. Yo te diría que son muchas horas de entendimiento, de aprendizaje,
dibuja diagramas, o sea, yo soy fan de hacerme el dibujito de cómo quiero que funcione todo, ¿no? De este es mi backend, este es mi frontend, esto se comunica así, este es mi capa, ¿no? Este es mi DAO, cómo voy a comunicar con el DAO, ¿no? Entender la estructura, que al fin y al cabo es la arquitectura. Después ahí puedes hacer un top to bottom, ¿no? Top es como, che, esta es como mi arquitectura deseada, ¿cómo lo bajo esto? Bueno, lo bajo así, y voy aprendiendo esto, y voy haciendo esto, y voy entendiendo. Entonces, quiero usar esto, ¿cómo funciona? ¿Qué es una cola? ¿Cómo funciona un sistema de eventos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? Entenderlo para saber si es lo que necesitas. Ok, genial, genial. Jorge, vamos con la última, que es de Richard Jara, que dice, ¿cómo consigo que me mentores? ¿Cómo se consigue un mentor? Creo que más de una persona de creer. Yo la mentoría, no, hay gente que te cobra mentoría y me parece totalmente bueno y válido porque es como la mentoría es tiempo al final. Yo literalmente lo hago con amigos nada más, o sea, gente que conozco, gente que realmente valoro y todo eso, no porque me sienta especial ni nada de eso, sino por un tema de tiempos. O sea, si a un amigo no puedo ir a una reunión que seteamos para ayudarlo en algo, lo que sea, o si me manda un WhatsApp, le doy una mano y si no, no tener un mentís se me complicaría mucho, pero para mí vayan a las comunidades de GGs, vayan, no sé, lo tienen a Kevin acá, Kevin sabe de todo esto, es un grande, pero si no es empezar a tener soft skills, ¿no? En lo que hablaba antes, empezar a ser comunicativo, hablar, preguntar. Nadie te va a regalar su tiempo porque sí, ¿no? El tiempo es dinero. Y dinero físico o tiempo con personas que uno quiere o con los videojuegos o lo que sea, ¿no? Entonces hay que entender un poco eso. No te lo digo a malas, sino todo lo contrario. Es como empezar a buscar cuál es tu objetivo, hablar con la gente por Twitter, por Instagram, por donde sea. No seas un stalker, pero sí buscar esa forma o andar a los GDGs, intentar dar una charla, hacer preguntas, intentar ayudar y así se va conociendo a la gente, ¿no? Un poco. Genial, genial, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Emilio que creo que tiene que ver un poquito con lo de arquitectura. Y bueno, igual no sé si la puedes resumir en dos palabras. ¿Qué curso recomendarías para empezar a tener discernimiento para arquitectura de, ¿no? Mira, hay uno que me gusta mucho de Adi Osmani, que se llama, estoy mirando, se llama, a ver, dame un segundo, porque ahora ya. Success at Scale, ¿no? Success at Scale, o sea, cómo continuar con la escala, que explica cómo ir mejorando y qué hicieron para mejorar. Me parece un libro muy bueno para entrar. Libros de arquitectura hay un montón. Literalmente cualquier libro que veas de arquitectura que recomienden en Twitter normalmente son los buenos, o sea, voy a ser sincero. Coldhead Guards es muy bueno. O sea, hay bastantes. Digo, la verdad es que hay bastantes libros buenos. Agarrá la gente ¿cómo se llama esta universidad? La universidad de. Bueno, hay una universidad que tiene el LS50, LF50, que es el CF50, que es un curso que dan en la Universidad de Estados Unidos, literalmente graban todo. Eso se lo das a NotebookLM y le decís, armame cursos, o sea, armame como clases, y no tan solo que te armas las clases, sino que le decís, haceme un cuestionario a ver si aprendí lo de la clase y puedes ir aprendiendo, o sea, puedes ir avanzando con eso. Yo no haría un curso en sí como curso. CS50, ahí tenés el de Python, hay varios de esos. Success as Scale me parece un muy buen libro. Hay otro que se llama, que es un dibujito es todo azul, así es como un revuelto, que es de arquitectura. A ver, voy a mirar. ¿La arquitectura de software se llamaba? Perdón, estoy en Amazon viendo. Ahí está, Fundamentals of Software Architecture. Ese es espectacular. Clean Architecture también. Y después está Software Architecture, The Hard Part. Esos tres ya tenés para divertirte muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Son pedazos de libros espectaculares. Genial, genial, Jorge. Bueno, ya estamos llegando al final. De verdad, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que hoy en día pues el tiempo es muy valioso y pues que nos vengas a compartir todo este conocimiento pues es un honor. Muchísimas gracias. Por último, pues quiero dejarles saber a la audiencia que este fin de semana vamos a tener un Build Big AI
a nivel de LATAM. Nos hemos reunido más de 10 GDGs como para construir esto online. En ese voy a estar yo, por ejemplo, dando una charla acerca de RAG y Mobile, Piracy Jenkins. Va a haber gente de aquí también de Ecuador, de GDG Quito, de GDG Sáchila, de GDG Guayaquil y de otros países también como Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? Entonces va a estar bueno, va a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, muchas charlas interactivas y bueno, van a tener la posibilidad también de hablar con todos. Eso, les dejo igual ahí el enlace pineado para que puedan acceder al registro. Y bueno, Jorge, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento y no sé si puedes decir algo para ya finalizar. No, gracias a ustedes por estar acá a esta hora. Perdón si me trabé en algo o lo que sea, estoy un poquito cansado. Pero bueno, Hanon Lee, o como se diría en el elfo antiguo, muchas gracias a todos por estar acá hasta ahora, por preguntar, por pasar este momento ameno. La verdad es que pasó 1 hora y media y siento que pasó mucho menos. Así que, y bueno, gracias a vos, Kevin, y al equipo del GG por organizar este tipo de cosas. Y yo voy a estar mirando el Build with AI porque la verdad es que siempre salen cosas espectaculares. Genial. Cuídense mucho y que tengan una linda noche todos, ¿ya? Bye, nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Chao, chao.